Gloria a Dios. Santo es su nombre. Amén. Amén. Dios, cómo nos ama. Cómo nos ama el Señor. Amén. Cómo nos ama el Señor en su fidelidad, en su misericordia, en su bondad. Y es que ese amor es un amor eterno. No es cualquier amor. Mire qué bonito es tener amor a la familia. Es hermoso. Amor a los amigos. Amor al prójimo, como nos dice la palabra del Señor. Que aún sin conocerle a esas personas, tenemos que tenerles ese amor. Pero el amor que supera todos estos amores es el de Dios. Porque el amor de Dios es santo, es perfecto, es bueno y eterno. Dios bendiga sus vidas una vez más, amada Iglesia del Señor. Dios bendiga a las personas que se van a conectar en este en vivo y a los que lo harán en diferido. Nuestro buen deseo es que el Evangelio se expanda. Y no solo que se expanda, sino que el Espíritu Santo obre en la vida de esas personas, como los que estamos aquí presentes, como los que lo están a la distancia, que el Espíritu Santo ministre, obre poderosamente la vida de cada persona que se conecta y de los que se presentan aquí. Porque si Dios nos ama, ¿por qué nosotros no darnos un tiempo en el Señor para adorarle, para decirle, Señor, este tiempo que voy a su casa es suyo? Este tiempo no es mío. Este tiempo yo se lo entrego a usted. Y se lo quiero entregar con excelencia. ¿Con qué? Con testimonios, con alabanzas, con versículos bíblicos, con la ofrenda, con la dirección del programa, con los instrumentos, sobre todo con su palabra. Amén. Gloria a Jesús. Me maravillo yo en el Señor, cómo el Señor nos va hablando a nosotros, cómo nuestro Dios nos ama. En esta hermosa mañana mirábamos nosotros esas hermosas alabanzas, cómo Dios va confirmando cuando Él se agrada de lo que estamos haciendo. Porque ¿sabe usted? Pues ese sentir lo ha puesto Dios en mi corazón de este tema hoy. Dios en medio de la angustia. Y cómo las alabanzas nos iban ministrando, porque iban ministrando esa alabanza, como dicen mis hermanas, a ellas la ministran, a mí también, del sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Gloria a Dios, no tiene sabor a derrota, sino ni amargura, ni a dolor, ni a angustia, tiene sabor a miel. Qué lindo, ¿no? Y cantamos también el alfarero, cuando dice, quiero una alabanza en lugar de tu quejar, en vez de estarnos quejando. Quiero tu confianza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar. Y vemos este tema, Dios en medio de la angustia. Estar en esa angustia es algo que te saca de tu tranquilidad, de tu paz, de tu alegría. Es algo tan feo que sentimos dentro, que yo tuve así un pequeñín sueño, que yo veía a mi hijo que ya murió, que en paz descanse. No lo veía en un momento bien triste. Yo lo veía y luego no lo veía y le decía a mis hijos cuando estaban pequeños que no estaba Tony. Y me decía mi hija, está en el colegio. No, no está en el colegio. Lo voy a llamar. Y llamaba pero la cosa era que llamaba a Miguel. Y cuando me veía que mi hija pinchaba ahí unos numerillos y ya se como que conectaba la llamada, yo solo decía, ¿dónde está Tony, Miguel?
¿Dónde está Tony, Miguel? Pero con una angustia ahí en mi corazón, que qué feo se siente sentir aquella angustia dentro de nosotros. Es algo que yo no tengo palabras para expresar aquella angustia que sentí en ese momento que el Señor metió eso en mi corazón y me desperté y vine a la puerta de la habitación de Miguel a buscarle. Porque decía, ¿dónde está Tony, Miguel? Yo sé que mi hijo ahora descansa en la presencia del Señor. Y yo sentí aquella angustia que yo lloré. Tenía solo el deseo de llorar, porque eso es lo que uno tiene. En medio de aquella angustia, lo que quiere es llorar y llorar. Llorar. Y qué mejor si venimos a llorar a la presencia de Dios. Y yo dije, bueno, el Señor me está dando una palabra. Dios en medio de la angustia. Vamos a leer un Salmos que nos da esa base de la angustia, el Salmo 118:5. Y luego vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos ministre, que no sea un mensaje por ser un mensaje, una predicación por ser una predicación, sino que sea una palabra que la estamos necesitando en nuestras vidas, porque hay cualquier cantidad de personas en estos momentos que están cruzando una angustia, un dolor, una prueba. Y hay otros que las hemos ya superado con la ayuda de Dios. Y dice este Salmos 118, versículo 5. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Desde la angustia invoqué a Jehová. Aquí dice abreviado Ahad. Invoqué a Jehová. ¿A quién vamos a acudir nosotros como hijos de Dios y aún como no todavía hijos de Dios? ¿A quién debemos de invocar? A Dios. Desde la angustia, dijo el salmista David, invoqué, clamé, busqué, me arrodillé a Dios. Y me respondió Jehová. Ahí está. Y me respondió Jehová. En medio de aquella angustia, en medio de aquella prueba, de aquel dolor, cuando invocamos a Dios, cuando le buscamos, le clamamos, ahí está Él. Y nos responde en nuestra angustia. Yo quiero contarles algo breve. Dios siempre pone un medio para que lleguemos a los pies de Cristo. Dios siempre lo pone. Dichosos aquellos que desde niños han llegado al Evangelio por medio de una angustia, de un dolor, de una prueba, de una tormenta. Pero en su mayoría nosotros tenemos testimonio cuál fue el medio por la cual el Señor nos hizo venir a los pies de Cristo, a los pies del Maestro. Y yo les puedo decir hoy en base a este tema que Dios en medio de mi angustia, Él sanó mis heridas. Él vendó mis heridas. Yo llegué a los pies de Cristo. En medio de ese proceso, habían amistades, más que todo amistades, compañeros de trabajo que me decían, me daban consejo. Mari, ánimo. El tiempo cura las heridas.
y buenos consejos y me animaban y hacían todo lo que estaba al alcance de ellos para verme a mí sonreír, porque uno refleja cómo usa Dios la vida de nuestra hermana Jacqueline, cuando dijo, el Señor me muestra que alguien está pasando una tristeza, que alguien está triste. Claro que sí. Y yo dije, gracias, Señor. Aquí habemos personas, y sé que de los que se van a conectar, en este en vivo, y los que lo harán en diferido van a decir, yo estoy pasando una angustia. Pero el Señor nos ama y nos habla. Dios todavía está en tiempo real, hablándonos, porque Él nos está buscando. Miremos esa angustia como un medio de acercarnos al Señor, no de alejarnos. Y yo voy a decir, el Señor sanó mis heridas, vendó mis heridas. Y por eso estoy yo aquí hasta hoy, sirviendo al Señor con gozo, con alabanza, con amor al Señor. Porque nunca, siempre he dicho, ni con 20 vidas que el Señor me diera a mí termino de pagarle lo que Él ha hecho por mí, lo que ha hecho por ti. Y el salmista, él dice que él en su angustia invocó a Dios y Él le respondió. Como dije, todos en algún momento enfrentamos angustias, dolor y pruebas. Todos. Tenemos una historia que contar, pero el Señor hoy quiere cambiar tu historia. Hoy la quiere cambiar para mejorarla. Sí, no para empeorarla, sino para mejorar tu historia. Y vemos aquí nosotros que la Biblia no nos oculta a nosotros las luchas, las pruebas, las angustias internas que tuvieron estos personajes de la Biblia. Igual que usted y yo, se angustiaban. Y usted dice, pero era un profeta. Se angustiaba. Tenía pruebas, tenía luchas. Pero era un rey, igual. Pero era un apóstol, igual. Igual nosotros. Que porque es pastora, igual. Que porque soy un líder, soy un miembro, igual. Todos en algún momento enfrentamos nosotros angustia, dolor y pruebas. Y vemos nosotros de estos personajes que Dios no oculta el dolor, el sufrimiento. Al contrario, el Señor nos muestra cómo buscar refugio en Dios. Porque déjenme decirle que muchos consejos bonitos yo recibía, pero en mi corazón, en mi interior, yo solo sabía alguien que podía vendar mis heridas. Y ese alguien se llama Jesús. Yo no era creyente, yo era inconversa. Pero en mi interior, en mi angustia, yo sentía que Cristo Jesús era el único que podía vendar mis heridas. Gloria a Dios. Entonces, Dios, a través de estos personajes, nos muestra que podemos buscar nosotros refugio en nuestro Dios. Refugiarnos no en el licor, no en la droga, no en el hombre, no en la mujer, no. Refugiarnos en los brazos del Señor, en los brazos de Dios. Porque Satanás, en medio de esa angustia, él quiere terminarte, de derribar, de destruirte. Pero hoy el Señor ha hablado
Hoy el Señor no está hablando. Esa no es la salida, esa no es la solución. No sé, el proceso, la angustia que sentimos, será un desamor, será una infidelidad, será falta de trabajo, será la economía, será la enfermedad. Tú lo sabes. Si Dios no nos ocultó la angustia de estos personajes, al contrario, se nos revela ahora a ti y a mí para que sepamos en quién nos vamos a refugiar. Porque yo sentí agradables aquellos consejos, no voy a decir que no. Yo agradecí mucho a aquellas personas que se acercaban a mí y miraban mi sufrimiento y miraban mi dolor. Pero yo decía, no basta los consejos, no eran suficientes para mí. Y yo un día voy a llegar a aquella iglesia por donde pasaba. Voy a hacer para Dios sea la gloria y la honra la iglesia 7 estrellas de las asambleas de Dios, donde yo fui formada. Ahí y desde aquellos años que Miguel creo que no tenía ni el año. Y hoy Miguel tiene 22 años y aquí estoy de pie, dándole la gloria y la honra al Dios Todopoderoso, como un breve testimonio de mi vida, de aquella angustia. La angustia puede ser una puerta, veámoslo así, desde esa dirección, desde esa línea. Tú ves angustia, vela como una puerta para experimentar la gracia, la fortaleza, el consuelo en Dios. Porque aquí estoy yo, el Señor puso gracia, el Señor me fortaleció, el Señor me consoló. Y cuando usted viene a ver de repente esas personas, ya el Señor vendó esas heridas, usted saluda a esa persona como que nunca pasó nada. Es más, lo atiende. Si tiene que darle de comer, le da de comer. Si tiene que darle de beber, le da de beber. Ese es el verdadero perdón. Gloria a Jesús. Entonces, veamos nosotros desde ese ángulo que la angustia puede ser la puerta para experimentar la gracia, la fortaleza y el consuelo de Dios. Y vamos a ver ejemplos, porque hay muchos personajes que vivieron tiempos de angustia, pero que no se quedaron allí, porque si ellos se hubiesen quedado allí en la angustia, hubieran sido derrotados por Satanás. Pero como dijo ese canto, mi victoria tiene sabor a miel. Gloria a Jesús. Vamos a ver qué nos dice el salmista 61:2. David, angustiado por persecuciones. Salmos 61:2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Mire el salmista. Llévame más alto a la roca que yo, porque mi corazón se desmaya. Él se sentía angustiado. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. A Él y solo a Él tenemos que acudir nosotros en medio de esa angustia, en medio de ese dolor, de esa prueba. Porque él tenía una persecución por Saúl. Ustedes saben cómo Saúl buscaba terminar con la vida del rey David.
Fue traicionado por sus amigos, el rey David. Y no solo por sus amigos, por sus mismos hijos, sus mismos familiares. Pero él siempre buscó refugio en Dios. Cuando los enemigos o problemas nos rodeen a nosotros, refugiémonos en Dios. Cuando el enemigo quiera asediar, atacar, dañar tu vida, tomemos este ejemplo del rey David, que él también tuvo esa angustia de persecución. Y tenemos otro personaje que lo vamos a ver en Job 3:20. Gloria a Jesús. Hoy se han descontrolado esas campanas. Job 3:20. Si alguien lo encontró, me le da ahí lectura. Porque se da luz al trabajador y vida a los de ánimo amargado. Todos conocemos esta historia de Job 3:20. Gracias, hermana. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Qué es lo que quiere uno en medio de la angustia? Quiere morir. Y el enemigo te empieza a meter pensamientos sucios, pensamientos negativos, pensamientos para mal, pensamientos de derrota. Job, un hombre que todos lo sabemos, un varón justo, recto, temeroso de Dios, apartado de todo mal, cayó también en angustia. Job, angustia por sufrimientos y pérdidas. Esos pensamientos vienen. Por eso nosotros tenemos que refugiarnos desde el momento que estamos sintiendo aquella angustia en el corazón que nos está destrozando, que no nos deja, no nos da ánimo de nada, ni de dormir, ni de comer, ni de trabajar, de nada. Y Job, por eso escribe y dice aquí, ¿por qué se da la luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Para qué esta vida? ¿Hasta dónde nos puede llevar una angustia? Hasta quitarnos la vida. ¿Hasta dónde? Y Job se sentía así. ¿Para qué? Vida. Si yo estoy, como dice aquí, mi ánimo amargado. No tengo voluntad de nada. Por eso el Señor hoy nos habla y nos da estos ejemplos de estos varones. Perdió familia, perdió bienes, perdió la salud, pero no dejó de buscar la respuesta en Dios. No sé qué hemos perdido nosotros. En medio, no sé, tú que me ves, que me escuchas, ¿qué es lo que has perdido? Veamos en Job que lo perdió todo, como dice su palabra. Perdió bienes, perdió familia, perdió salud, pero él no dejó de buscar respuesta en Dios. Aun cuando no entendamos el por qué, porque decimos, ¿por qué a mí? Si yo me considero que me he portado bien, que he hecho lo bueno, que soy buena persona, que no hago males, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Cuando no entendamos el por qué, podemos confiar en el quién
en Dios. ¿En quién? Cuando no entendamos el por qué, debemos de buscar a Dios. Debemos confiar en Dios. Amén. Otro personaje, Ana, la del Cana, cuando le dijo, mujer, no te valgo yo más que 10 hijos, porque ella era estéril. Ella también, Ana, angustiada por la esterilidad. No sé, la angustia que tú estés pasando, por eso te lo dije. Si es angustia de un desamor, de una infidelidad, si es angustia de escasez de trabajo, si es angustia de familia, de salud, de bienes. Dios en medio de la angustia. Y Ana, vemos nosotros, angustiada por la esterilidad. Primer libro de Samuel 1:10. Ella, con amargura de alma. Imagínense cómo se encontraba Ana. Con amargura de alma. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Oiga la palabra, abundantemente. Por aquella angustia de esterilidad. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿En medio de qué? De la burla. Penina se burlaba de ella. En medio del dolor, pero derramó su corazón delante del Señor. El sacerdote Elí la daba por ebria. Estás embriagada, estás borracha. Porque ella solo lloraba abundantemente, solo gemía ante el altar de Dios, pero su pensamiento estaba conectado con Dios. Y Dios sabía aquella angustia de esterilidad que tenía esta mujer. En medio de la burla y el dolor, ella derramó su corazón al Señor. Saben que la oración sincera en medio de la angustia abre la puerta al milagro. Porque sabemos que después Ana tuvo hijos y como están estos libros, él fue este profeta, uno de sus hijos, que fue presentado al Señor. Y no solo presentado, entregado al Señor, aquel profeta que dice su palabra que Dios no hizo caer ninguna palabra a tierra, que habló por el profeta Samuel. Gloria a Jesús. La oración sincera en medio de la angustia abre la puerta al milagro. Vamos viendo nosotros estos personajes y ahora vamos a ver otro personaje que fue el más angustiado que vino a esta tierra. Esa angustia que él sentía en su corazón, que dice que fue amarga la copa que él bebió, de derramar su vida en aquella cruz del Calvario por el mundo entero. Jesús también pasó por angustia. Y por eso a veces, ¿y por qué a mí, Señor? Entonces veamos estos personajes. ¿Por qué a ellos entonces? Porque a nosotros también. Sí. Y Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Santo de Israel,
el Salvador del mundo, el libertador, el sanador, el suficiente para nuestra vida, fue angustiado por usted y por mí. Veamos Mateo 26:38. Gloria a Jesús. Mateo, en el evangelio, de Mateo 26:38. Gloria a Jesús. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo estaba el alma de Jesús? Muy triste, hasta la muerte, y muerte de cruz. Tomemos nosotros esos ejemplos de estos personajes, de nuestro maestro, de nuestro hermano. Jesús es nuestro hermano, es nuestro amigo, el mejor de nuestros amigos, el mejor de nuestros hermanos, Jesucristo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús vivió la angustia más profunda al cargar con el pecado del mundo, por nuestros pecados, por nuestras miserias, por nuestras pobrezas, por nuestras enfermedades. Él las clavó en la cruz del Calvario. Vivió la angustia más profunda. Yo diría la más grande de todas las angustias, porque cargó con tu pecado y con el mío, para hoy ser libres de todo dolor, de toda angustia, de toda carga, de toda prueba. Él ya pagó el precio por esa angustia tuya. Jesús entiende nuestra angustia, porque Él mismo la experimentó. Él entiende tu angustia, porque Él la experimentó en la cruz. Por amor, ¿sabes? Por amor a ti y a mí, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que seamos salvos, que nos alejemos del pecado. Él experimentó tu angustia. Él nos entiende. Por eso yo, sin ser creyente, sentía en mi corazón que el único que podía sanar mis heridas se llamaba Jesús. Y yo lo doy como testimonio a mi vida. Él me quitó aquella angustia, aquel dolor, aquel sufrimiento, aquella tristeza, como se sentía Jesús. Dice, Él aquí, Él lo dijo con sus palabras, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él entiende tu tristeza, Él entiende tu dolor, porque lo experimentó. Velad conmigo. Gloria a Jesús. Jesús entiende nuestra angustia, porque la experimentó. Gloria a Dios. Pero ¿cómo podemos vencer nosotros la angustia? Según nos dice su palabra. ¿Cómo se puede vencer, pastora? ¿Cómo puedo yo vencer? ¿Cómo puedo quitar esto de mí? Si yo no aguanto, ya no resisto. ¿Qué hago? Pues el Señor te dice, lee el Salmos 18, 6,
Salmo 18:6. Dice el Señor también en Jeremías 33:13, ese es el teléfono, dice. Es el número de teléfono. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el Salmos 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios y él oyó mi voz. Abre tu boca. No te enmudezcas. El Satanás no quiere que abras tu boca. No, él no quiere. Él quiere tenerte calladito. Porque él sabe que si tú abres tu boca, el Señor te va a escuchar. Como escuchó a estos personajes bíblicos. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y él oyó mi voz. Número 1, clama a Dios. Para vencer esa angustia, para vencer esa tristeza, ese sufrimiento, ese dolor. Clama a Dios. Y número 2, confía en sus promesas. ¿Por qué dice su palabra en Números? Porque él no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Él lo habló y lo ejecutará. Lo hará en tu vida. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5:7? Gloria a Jesús. Cinco, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Toda. Ábrete en el Señor. Desnúdate delante del Señor, no la ropa, ¿no? Sino dile todo, saca todo lo que sientes, toda esa angustia. Dísela al Señor. Dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él. No se la lleves al licor, no se la lleves a las drogas, a la prostitución, a la delincuencia, a las maras. Échaselas. Todas vuestras ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y las promesas en Dios son sí y amén. Él dijo y lo hará. Número 2, confía en sus promesas. ¿Cómo vencer la angustia? Número 1, clamar a Dios. Número 2, confía en sus promesas. Y número 3, ¿qué nos dice Lamentaciones 3:26? Gloria a Jesús. 3:26 dice, gloria a Jesús. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Ahí, en silencio, en lo más secreto de tu habitación, haz un altar al Señor. Ahí refúgiate en Él. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Esperar en el Señor. Que a nosotros cuando nos estamos en la angustia nos parece que esto es eterno, que no vamos a salir de ahí. El Señor nos hará salir de ello. Pero como dice, en el silencio, cuando estés a solas, ahí con el Señor, espera que Él lo va a hacer. La angustia no es el final de nuestra vida, es una oportunidad para ver la mano manifestada de Dios en nuestras vidas.
Veámoslo así como una oportunidad. Si vemos estos personajes que no quedaron ahí en la angustia, Jesús mismo, ¿dónde está ahora? Resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre como tu abogado. Él es nuestro abogado. Amén. Él es nuestro intercesor. Está a la diestra del Padre diciéndolo, mira, Padre, la angustia de mi hija Maricruz. Mira, Padre, la angustia de mi hijo Miguel. Él intercede. Veamos nosotros esa angustia como una oportunidad de ver la mano de Dios manifestada en nuestras vidas. Y los personajes bíblicos, profetas, reyes, apóstoles, profetisas, discípulos, ellos también vivieron momentos de angustia, pero también fueron fortalecidos y levantados por la mano poderosa del Señor. Y hoy Dios sigue siendo nuestra paz en la tormenta. Concluyo diciendo, Dios en medio de la angustia nos dará la victoria como sabor a miel. Dios bendiga sus vidas. Oramos al Señor, nos ponemos de pie y le damos las gracias. Gracias, Padre poderoso, por su palabra, mi Dios, que ha sido predicada, mi Dios de la gloria. Yo le ruego, le clamo, invoco, Padre, su nombre para todas aquellas personas, Padre, que hoy están en una angustia de tristeza, de dolor, y que han comprendido esta palabra. Y ellos, Padre, usted los va a ayudar a salir de esa angustia, Papá Dios. Así como estos personajes bíblicos que son el modelo para nuestra vida, son el ejemplo a seguir para nuestras vidas. Padre, así también veremos su mano manifestada, Padre, sobre todos aquellos que le claman. Señor, su nombre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y de su Santo Espíritu, Padre. Amén. Y gracias por su iglesia presente. Y gracias por los que se van a conectar o los que se conectaron, mi Señor. La gloria y la honra son para usted, mi Señor. Bendiga a mis hermanos presentes, mi Señor. Y aún los que no están presentes, bendiga sus vidas, Padre. Y que se esfuercen así como mis hermanos presentes a continuar este caminar, mi Señor. Porque hay recompensa, mi Señor. Hay bendición, Padre, para todos aquellos que perseveran, Señor, en medio de cualquier circunstancia que estén pasando. Se hacen presentes, mi Señor. Despídanos, Señor, en paz de este lugar. Quédese con nosotros, Padre. Y que continuemos así, Señor, perseverando, Señor, en sus caminos. Que siga usando, Señor, las vidas de estas profetisas, Padre, que usted ha traído a esta obra. Hermana Jacqueline, hermana Dilcia, hermana Hilda. Y también por la presencia de nuestra hermana Mili, dando esos testimonios, Padre. Ayúdela y fortalezcanos, Padre. Denos fuerzas espirituales a todos, Señor, los que estamos aquí, a Miguel, a Joel, a Alfredo, a Dilcia, a Jacqueline, a Mili, a mi persona, Padre. Denos fuerzas espirituales, fuerzas físicas, Padre, para no desmayar. Que aunque vengan pruebas, Padre, no queremos desmayar, no queremos volver atrás, mi Señor. Queremos continuar. Queremos coronar nuestra carrera victoriosos con Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén.